Entonces, con la tercera de las tentaciones que hay que superar, no vencer tal vez, hay que caer en toda tentación si entendemos lo que buscamos con la integración, pero sí triunfar también en ese sentido de integración implica que estas otras fuerzas, que vamos a llamar ventrales, refiriéndonos al vientre, pero digamos que tiene que ver con la voluntad, con la decisión, de vencer en el sentido adecuado y sano todo lo que tiene que ver con el poder. No porque el poder sea malo. Estamos hablando, cuando hablamos de fuerza, hablamos de poder. La homeopatía es poderosa, es una fuerza poderosa, mágica, con gran poder, enorme poder. Entonces, también al final hablaremos en este pequeño subcapítulo de las ventajas y de lo valioso del poder, incluso del poder que pudiéramos llamar más duro, más de fuerza, más cuantitativo. Pero comprendamos primero que nos enferma también cuando está desintegrado o es de la forma menos integral. Porque también hay muchas escuelas, especialmente de filosofía y de psicología, que en lugar del placer ponen al poder como el principio supremo de la actividad. Que eso es lo que cuento, que eso es lo que todo el mundo busca, al final de cuentas. Y no es así como nosotros tendríamos que meditar. Por supuesto, tampoco es que alguno de nosotros prefiriera no tener poder en el sentido de ser impotente. Nadie desea de por sí, con la palabra impotencia, decir yo quiero no poder nada. No, en ese sentido crudo, pues nadie sería enfermizo que si lo planteáramos. Pero si es verdad, y eso es lo que no entienden estas escuelas de filosofía y de psicología, que valoran excesivamente el poder como motor de la actividad humana, que sí hay personas, ha habido en la historia, sigue habiendo, y nosotros somos parte de esa historia, en donde aceptamos alguna clase de impotencia porque nos conduce a un poder superior o íntegro. Nos hace llegar un poder superior, interior, capaz de hacer lo que nosotros queremos hacer. Queremos poder porque nos interesan tales objetivos. Y llega un momento de nuestra vida, especialmente conforme más descubrimos nuestras propias incapacidades, que somos capaces de colocarnos como en una cierta impotencia, por ejemplo cuando pedimos ayuda, para lograr ciertos objetivos. De hecho, el enfermo tiene que reconocer su impotencia cuando viene a pedir ayuda a un médico. Y lo mismo a un alumno, a un maestro, o un discípulo, un fiel, a un sacerdote o a un ser espiritual o a Dios directamente. En ese sentido, otra vez, la impotencia es mala, ¿no? Impotencia y poder son el 1 y el 2 que hay que sumar. De hecho, cuando el puro poder dice, pues aquí mis chicharrones truenan, sin aceptar ni trabajar también su propia impotencia, no hay resultados. De fondo no hay resultados. Puede obligar a las personas a algo, pero no logra resultados profundos y verdaderos. Así que no, tampoco la impotencia, es que yo no soy nada y seré para siempre una nada. Bueno, eso no te conduce tampoco si rechazas cualquier clase de poder, incluso el que te puede ayudar o el que viene de otras personas. Hay que unificar. En la medicina es lo mismo. La medicina es una sensación de impotencia, pero al mismo tiempo, sobre todo a partir de la enseñanza del médico, tiene que ser que descubras tu poder interior, tu poder de autocuración. Y entonces tienes ayuda en cierto modo, pero en cierto modo aprendes que este ha sido un canal para tu propio descubrimiento de tu poder. Y últimamente hemos insistido al final del curso en estas cosas.
Ojalá no confunda a los que por primera vez nos ven, pero es así. La homeopatía, si ustedes la estudian a fondo, hablo a los que están aquí por primera vez, la van a descubrir como un poder absoluto y maravilloso, mágico, milagroso. Pero también van a descubrir al mismo tiempo que tal poder actúa por tu poder propio y milagroso, tu magia personal, la fuerza vital que tienes dentro. Es unificar. No hay en ese sentido mesías externos, ¿de acuerdo? Tú tienes un mesías dentro de ti. Eres tú el mesías, ¿cierto? Y tampoco exagerar esta postura. Es que yo estoy bien, yo no necesito a nadie. Sabemos a qué enfermedades profundas conduce esta postura. Has de reconocer tus impotencias, has de reconocer, aún sabiendo de tu fuerza vital profunda y sintiéndola, como hay personalidades que sienten profundamente su fuerza, ellos tienen que trabajar, ellas tienen que trabajar en reconocer la necesidad y la dependencia que tienen del Ser Supremo y también de las personas para crecer en la vida. En cierto modo, en homeopatía integral yo digo a algunos pacientes, usted, por sus características, por su personalidad y por su proceso, necesita todavía la ayuda de la homeopatía, mi ayuda y la ayuda de nuestros chicos, los medicamentos homeopáticos. Y hay personas también en un cierto proceso que no importa si es más corto o más largo, eso depende de la situación individual. Yo les puedo decir a una persona, usted puede venir más espaciadamente o puede ya no venir. Solo recuerde trabajar estos y estos y los otros aspectos. Y tal vez de vez en cuando venir y platicar a ver cómo anda. Entonces, eso es la homeopatía integral, depende, es para cada persona según sus propias necesidades. Estamos acostumbrados al principio, pues que todas las personas necesitan un tiempito para comprender estas cosas profundas. Ustedes han necesitado meses, ya 1 año y medio más o menos, trabajando, pues para medio comprender algunas de estas cosas que no acaban de comprender. Nuestros pacientes entonces, pues, excepto que los percibamos pues, como canales de Dios que realmente están entendiendo muchas cosas, pues pueden soltarse pronto del cordón umbilical sin ningún problema. Es una alegría para un maestro que un discípulo se vaya cuando está listo, cuando además nunca se va, en el sentido de que siempre sabe regresar a las fuentes cuando necesita volver. Lo mismo un médico feliz de que se le vaya un paciente porque es autosuficiente, porque es capaz, porque está sano y puede y sabe que puede regresar a las fuentes de la salud conmigo o con otra persona, un rumbo que le siga dando. Y lo mismo, digamos, en el terreno espiritual. Ningún verdadero maestro espiritual anda queriendo tener todo el tiempo a su gente, controlándola y manipulándola. Es al contrario, que sean libres y que se conviertan en maestros espirituales también. Pero hay poder y poder, hay fuerza vital y hay fuerza no vital. La fuerza no vital, aunque sea tan poderosa cuantitativamente hablando, crucifica a los demás, daña a los demás. En cambio, el verdadero poder es una especie de impotencia, de crucifixión. Y obviamente estoy hablando del ser paradigmático, de la experiencia paradigmática de Jesús, el Nazareno, el Hijo de Dios, el Hombre Dios, que es el que ha mostrado entonces, y sobre todo a partir de entonces, en toda esta historia, por todo lo que implica el cristianismo y toda la influencia que ha tenido y sigue teniendo en todo nuestro mundo, un crucificado, un fracasado, alguien que por así decir termina mal, que es el centro, el motor, el objetivo de muchas, de cientos, de miles, de millones de personas y de instituciones.
buenas o malas o regulares, que ha sido ejemplo, prototipo y maestro a seguir por muchísima gente muy especial y trascendente en nuestra historia. No solo los santos reconocidos, sino muchos santos, héroes y genios no reconocidos, basados en la palabra, en la vida, en el pensamiento, corazón y voluntad de Jesús. Digo, esto que digo debería bastar para que nosotros comprendamos cuál es el verdadero poder. Comparen con el que quieran, Hitler si quieren, poder del otro, del no vital, que movió masas, multitudes, guerras, poder tremendo, inmenso, como hoy pueden tener muchos tiranos en el planeta, muchos presidentes o gobernantes, aún en los países democráticos, que destruyen, que dañan, que matan, que mienten. ¿Por qué? Porque pueden, dicen. Para ellos no cuenta el debe, es puede. Y hoy lo usan mucho los jóvenes. Oye, ¿por qué hiciste eso? Porque pude. Así, cínicos. Y por supuesto habla de un ser que sufre y que está enfermo. Es uno bueno, verdadero y bello, pero necesita mucho amor y mucha ayuda. Porque está viviendo con el puedo del poder cuantitativo, del poder físico, del poder de las garras y del poder del león, no el poder de la Virgen, de la mujer, de la fuerza. ¿Qué va a curar a nuestros pacientes en la consulta? El poder no vital, el de la fuerza. En la homeopática no, porque es lo que hace la loca. ¿Tiene dolor de cabeza? Pues le damos de inmediato una inyección y se le quitó mágica. Mago, gran mago, se arrodilla uno ante el mago. Incluso le agradece uno, porque claro, tenía un displacer tremendo y ya se lo quitaron. Así, sin tardarse como luego se tardan los chicos. Ya, qué mejor, qué maravilla. El poder encandila, no solo al que lo ejerce, sino también al que recibe un beneficio, entre comillas, como ocurre en la medicina. Nosotros somos más ninguneados los homeópatas, porque nuestro poder no es poder encandilador, es un poder en cierto modo impotente, pero es un más profundo poder. Ningún alópata, por así decir, con sus medicamentos ha transformado a un ser humano, bio, psico, social, espiritualmente. Le habrá quitado dolores de cabeza, le habrá salvado la vida, le habrá levantado de una parálisis, le habrá sacado de un cáncer con sus quimios, sus radioterapias. Pero un ser humano pleno, completo, uno bueno, verdadero y bello, en el sentido de lo bio, psico, social, espiritual, pues ni siquiera es el intento de la loca, para empezar. Aún los grandes seres humanos alópatas pues dejan de ser alópatas cuando, aparte de dar su analgésico o sus quimios, platican con el paciente, aman al paciente, se le entregan al paciente. Pero esos son unos cuantos seres iluminados que no conocen la homeopatía y con la medicina que conocen todos nos hacen un bien formidable. Aquí podemos recordar en la historia ejemplos como el de Albert Schweitzer, un alópata, pero que se fue a vivir con los enfermos y con la gente y los leprosos, y una especie de santo no declarado, que fue un factor en la comunidad, en las comunidades donde anduvo, sirviendo a los demás a través de su medicina. Comprendamos eso para decidir lo que nos ocurre a nosotros como enfermos, y también para que comprendamos cómo ayudar y cómo enseñar a los que llegan a nosotros. Porque el falso poder vence, pero también nulifica. Hace a un lado la libertad humana. Es un vencer mágico, equivocado, perverso, decimos en la
cuando hablar de la magia sagrada, es una magia personal que no tiene que ver con la conexión con Dios, de te quito el dolor porque yo quiero. Pensando, si es que piensa, que quitar un dolor siempre es maravilloso, lo cual además ni es cierto ni siquiera en alopatía. Ya se los he dicho o se los digo ahora, que en alopatía está prohibido dar un analgésico cuando tú supones o tienes la hipótesis de que el paciente tiene la infección esta de la apendicitis. Porque en la escuela nos explicaban, es que el dolor es clave para que comprendamos si es apendicitis o no, porque ni siquiera las radiografías ni varios estudios pueden acabar determinando si hay que abrir o no hay que abrir. No sé si ahora ha cambiado eso, pero en mis tiempos no, realmente no había, creo que sigue siendo así. Nunca es claro por ningún estudio si el paciente tiene o no tiene apendicitis. Entonces, si le quitas el dolor con analgésicos, pues puedes tú pensar que no tiene la apendicitis. La única señal para que puedas abrir exitosamente a un paciente antes de que se le reviente el apéndice y se ponga realmente más grave es el dolor. Entonces, fíjense, la misma alopatía encuentra cómo la magia de quitar el dolor es absolutamente nociva en un caso. Nosotros decimos que es en un montón de casos. Hammer, el gran médico alemán, con estudios profundos y todo, para quien me entretengo, a propósito del cáncer, otra visión totalmente diferente a la alopática, viniendo él de la alopatía y dedicado él a las cuestiones del cáncer, descubre lo que sabemos los homeópatas desde hace mucho, y otras medicinas profundas alternativas, de que el cáncer es realmente tiene un origen emocional, un conflicto emocional profundo, etc. Entiende él todo eso, lo maneja muy científicamente, incluso encontrando señales en el cerebro, como lo que llamaron en su momento el sitio de Hammer o algo así, como señal de cáncer en el cerebro, y señal que era el cáncer en actividad o el cáncer compuesto o componiéndose. Hammer, que además no planteaba ninguna clase de medicamentos, pero sí señalaba que permitir el dolor era parte de la curación del enfermo canceroso. El dolor actuaba de alguna forma en el paciente. No conozco todo el trabajo, ni por desgracia he encontrado traducida la gran obra de Hammer, pero los artículos y lo que he leído no es clara la explicación al respecto, como todo lo que no viene de la cabeza sino del corazón. Y entonces simplemente les paso la afirmación: el dolor es benéfico en el paciente canceroso en días de su curación. Yo entiendo lo complicado de esta afirmación. Yo mismo, que soy tan miedoso y tan chillón para el dolor, no sé si yo soportaría los dolores que he visto que sienten y que dicen sentir las personas que padecen esto, sobre todo en fases muy terminales. Pero lo mismo digo de la tortura que me puede tocar, lo mismo digo de cosas como le ocurrieron a Jesús. Él era impotente para evitar el sufrimiento horroroso y físico que sentía. No sé si de verdad un canceroso sufrirá más que un crucificado. No lo creo. Pero no lo sé. Solo Dios lo sabe. El caso es que estoy poniendo ejemplos en la medicina alopática, luego en otra medicina que no es la homeopatía, y por supuesto decimos clarísimamente en la homeopatía. Normalmente es nocivo que tú quites el dolor sin quitar realmente la enfermedad de su cuerpo. Decimos cuando menos nosotros, dale analgésicos homeopáticos a un paciente solo si tiene ya tratamiento de fondo. Eso decimos como norma, pues para no dañar, para no suprimir simplemente, como llamamos en homeopatía,
y entonces dañar sería actuar con un falso poder. Nuestro verdadero poder, el homeopático, es vencer, es convencer, tal vez debí poner aquí, y por lo tanto hacer crecer a la persona en sus defensas y en su propia capacidad de conocimiento. Es comprender, como lo explicamos a propósito de Rustox o de brionía o de cualquier medicamento y enfermedad reumática, que el dolor en algunos pacientes tiene la función de que no te muevas. Acaba de llegar un paciente con una rodilla totalmente hinchada, ya incluso le había comenzado a atender a otra persona, bien, pero estaba desesperado, quiso verme a mí, pues porque ya tenía que trabajar. Y desesperado por 2 o 3 días. Se había dado un buen fregadazo, pues, se torció, un esguince fuerte. Yo le revisé todo, no había fractura, no había nada de qué preocuparse. Incluso él decía estar un poco mejor que ayer o que antier, lo cual para el homeópata ya es clave de que todo va bien. Pero ¿qué quiere? ¿Qué le expliqué a este paciente? Pues lo que le estoy diciendo ahora a ustedes. Mire, el dolor va a seguir mientras, porque es una forma en que a usted la naturaleza le está obligando a guardar reposo. Le quitan con analgésicos poderosos que sí existen hoy en la alopatía, le quitan el dolor, usted se va a ir a trabajar, pero va a destruir esa rodilla más. Además, la naturaleza es tan mágica, la naturaleza, nuestra fuerza vital, que ni siquiera los muy potentes analgésicos de los médicos alópatas logran quitar dolores que no hay que quitar. Y es el caso, creo, de los cancerosos. Aunque cada vez ahora lo que hacen es drogar, prácticamente dormir al paciente. Ahora sí que ya dicen que no siente. Dice. Uno ve que no grita ni llora, pero quién sabe por dentro lo que esté sintiendo. Eso solo el ser integral lo sabe. Pero bueno, convengamos que de veras no sufre, bueno, pues tampoco vive, no está platicando con sus seres queridos, no está con ellos, no está vivo. Punto. Está en coma, más o menos, lo tienen así. Pero otros más simples, otro tipo de dolores, por ejemplo, hablaba del reumático. Pues si tú le das el analgésico, como hacen los alópatas, potente, pues el paciente dice, ay, qué bien, no me duele, no puedo parar, aunque sea cojeante, me voy a cuidar, dice, voy a trabajar. Las rodillas siguen hinchadas y siguen hinchadas y siguen hinchadas. Y de veras es milagro que de todos modos la naturaleza logre, a pesar de los medicamentos alopáticos y los analgésicos. Pero con los medicamentos homeopáticos, como lo he podido yo comprobar, y cualquier buen homeópata, no digo buen homeópata, cualquier homeópata integral, porque los no integrales no es que no sean buenos, son ignorantes, pues. No trabajan con todas las fuerzas homeopáticas de las que hablaba Hahnemann, las 9, y no solo los chuchitos. Pero tengo la experiencia de que si el paciente se está quietecito por 3 días, un poco más, entonces va a estar perfectamente sin analgésicos, porque le das el analgésico aún durmiendo. Vamos a suponer que de veras quiera estar quieto, pues durmiendo va a estar 9 y 9. No le diste el analgésico, se despierta y ya se pone quieta la pierna, la acomoda adecuadamente. Eso es lo que hace la conciencia. La orden del organismo es: no te muevas, por favor, dame tiempo. Obedece a esa orden, sé impotente por unos días y tendrás la fuerza en tu pierna y en todo lo demás. Cualquier mal tratamiento de este tipo de cosas al principio con analgésicos termina destruyendo la pierna, la rodilla, lo que sea de la persona. Por solo hablar de algo muy mecánico y físico. Pero ¿no les parece que también, obviamente, si tú tienes un problemón, una duda, un placer desintegrado que te está matando,
o un mal manejo de poderes en tu vida, es decir, estás destruido o destruyendo, estás en relaciones terribles, ¿no te parece que el medicamento psiquiátrico que te deje tranquilo va a impedir que tú seas realmente un hombre feliz, haciendo felices a los demás, porque estés bien psíquica, mental, emocional y espiritualmente? El analgésico, el psiquiátrico, el medicamento ansiolítico o antidepresivo te va a hacer sentir bien, y entonces no vas a resolver las cosas de fondo. ¿Qué hacen nuestros medicamentos homeopáticos? No quitan la libertad. Al contrario, te dejan en la oportunidad de que tú resuelvas. Y si necesitas sentir insomnio toda la noche para descubrir algo, para cambiar algo, para entrar en un estado alterado de conciencia que te dé las soluciones, pues eso hace la homeopatía. Creo que una de las cosas en las que podría yo señalar que he tenido fracasos es en los pacientes que están supermedicados con psiquiátricos para dormir. Pretenden desde la primera consulta, y eso es prácticamente imposible, son milagros por lo menos o magias que a mí no se me han concedido. Pretenden estos pacientes que quítenme el psiquiátrico, pero que sus chochitos hagan que yo pueda dormir esta noche. Ahora recuerdo que sí ha habido casos no tan excesivos, mágicos en ese sentido, pero no, la mayor parte de los casos es el paciente, y trato de explicárselos casi siempre a un enfermo. Mire, es que probablemente lo que necesita usted es no dormir por las noches, para encontrar solución a las cosas que me han platicado. Mágica solución. Cuando les hablo del 1 más 2, para encontrar el 3, que ni siquiera yo lo logro encontrar, y lo platico así con el paciente. Es que usted está en medio de una situación muy compleja. Entonces, está bien que tenga insomnio. Permítase. Póngase a orar en ese momento. Póngase a meditar. Les enseño la meditación. Dedíquese. Es más, le digo, hágala acostado así, y capaz que hasta se quede dormido. ¿Está bien? Mejor así, y no con los psiquiatras. Pues no aguantan 1 o 2 horas. Siempre salen pensando que si se los quitan los chuchitos, sí. Y entonces no nos dan tiempo de nada. Y ya después lo único que hace es medio trabajar con ambas cosas, y es muy complicado. Pero entonces, dolores del cuerpo o del alma normalmente son camino fecundo de nuestra naturaleza, de nuestra fuerza vital, para en realidad curarnos, aunque parezca impotencia y aunque parezca más enfermedad. La tentación entonces es que si sustituyamos el poder verdadero por el falso. El poder verdadero es el de la cruz. Nosotros no podemos, no tiene sentido sustituirlo por un poder más bien de espada. En cierto modo se puede notar en varios de los arcanos del tarot que el cetro, en lugar de, a veces es espada, pero casi siempre el cetro está señalado por la cruz, porque ese es el poder auténtico. Incluso la espada, ¿se dan cuenta cómo es la espada? No es una cruz, tiene la hoja larga, atrás un mango y luego un pequeño cruce horizontal, y se agarra la espada. Es una cruz, pero es una cruz en el sentido de que es la verdadera espada, la espada del verdadero poder, no la del falso poder. Es decir, hay un poder de liberación, de inspiración y de curación, y es el que buscamos con la homeopatía. Y hay también poder de obligar, manipular y enfermar, que es el que se hace de otras maneras, incluso a través de la equivocada medicina. Al dar, por ejemplo, un analgésico potente
a rajatabla y sin darle chance a las defensas del paciente, pues normalmente lo enfermas más. Lo haces dependiente de drogas. Hoy anda caminando muchísima gente joven que no puede vivir sin los analgésicos. Yo recuerdo a un muy chico, un señor que tenía un vecino, después de que fue padrino de alguno de mis hermanos, total, estaba en una tiendita. Entonces, de repente, mis hermanos, yo ciertamente, de repente recuerdo muchas veces estar ahí en la tienda, por ejemplo, aprendiendo ajedrez con él, jugando ajedrez, un chico, y simplemente ahí, ayudándole un poco, yo no sé. Me acuerdo que luego me robaba los chocolatitos, con mucha culpa de mi parte, chocolatitos chiquitos, ahí me cuidaba que se iba al baño, lo que sea, para pasar. Entonces, el padrino le decíamos, en la tienda luego llegaba un señor, diario llegaba por una coca y un mejorado. Era su droga, diario, una coca chiquita de esas que había. Entonces, pero como ese señor, hay gente que tiene médico que le está dando drogas incluso controladas, que ahora llaman. Por supuesto es un negociazo eso para el médico. Hay gente que anda todo el tiempo, ni sabemos, no tenemos ni idea. Ocurre más en esas esferas donde dicen que están bien. Los psicóticos andan drogados todos casi, porque no se puede vivir con psicosis y decir que se está bien. Un ejemplo histórico es el de Vicente Fox, ¿no? Con su prosa, se hacía mucha burla de que siempre andaba con prosa. Por eso siempre ahí sonriente y así, nada. No sé si el caso es totalmente histórico, no me da un caso, pues, pero es un ejemplo de políticos, de empresarios, de gente encumbrada que está medicada todo el tiempo. Pagan mucho por eso, gastan mucho con eso, pero es una forma en la que se sienten. Es parecido a lo que los jóvenes o gente no tan joven dice acerca de las drogas. Se sienten bien, punto. Y sin estar tan como luego pasa con el alcohol, pues. De hecho, es hoy la forma de perderse, sin perderse, en cierto modo, son las drogas. Que te da energía, que puedes andar caminando bien, que puedes hacer muchas cosas, que eres medio consciente. Algunas, no de todas, pero funciona sin andar trastabillando. Tienes hasta más fuerza. Un borrachín lo tumba a cualquiera con lo que sea porque solo se cae. El drogado, en este sentido de las nuevas drogas, no es así. Ese es el problema experto. El alcohol autolimita, pero las otras drogas te dan más poder, fuerza. Al principio también el alcohol, o al menos da la impresión, que también es falsa, ¿no? Entonces hay que elegir. Y tal vez ahora yo solo me doy cuenta que me contradigo porque no hay que elegir, hay que sumar. También de repente se necesita la fuerza bruta, cruda. Dijo que se va a quemar, pues lo tienes que ir a corretear y a botar de la lumbre o pegarle para que se le apaguen las llamas o lo que sea. También se necesita a veces la fuerza bruta. O se va a atravesar el carro, tienes que jalar y botar y no sé. Entonces, todo hay que unificar, depende de las situaciones de las personas, de lo que nos diga el de arriba como canales. Ciertamente, entonces, porque estamos hablando de la fuerza vital, estamos hablando de la Virgen, que es representante de la vida, hablamos de poder de vida y no de muerte. Hoy, por desgracia, pues hay mucho poder, pero es de muerte. Hoy las filosofías matan, como la filosofía neoliberal, que con los pretextos intelectuales que quieran, hacen que en todos los países, en la gran mayoría de los países, la gente mayoritariamente sea miserable y pobre,
y unos cuantos ricos. Esto es lo que hace un sistema económico como los que vivimos. Y son fruto del poder destructivo de la muerte y no de la vida. Pero también pensamientos intelectuales en otros sentidos pues manipulan a la gente, la dañan, le mienten. Filosofías y medicinas torcidas, vendidas, equivocadas. Hay vida en espadas, como estábamos diciendo recién, como la espada de Miguel, el arcángel Miguel, o el del ángel del paraíso, pero que tiene rayos de vida. ¿Cuál es el simbolismo de una espada en ese sentido? Como si ocurre, en algunos arcanos aparece incluso la figura de la espada. Es una espada de vida, no de muerte. Es una espada, por así decir, a lo mejor el ejemplo más claro es el del paraíso. Se supone que cuando ocurre la caída y la salida del paraíso, Dios dice que deja a un guardián, un ángel, para que no se entre al paraíso. Pero el sentido teológico, la explicación profunda de esto, es que la llama, la espada, está para evitar que entren los que destruyen el paraíso. Pero la misma espada cuida, protege y deja entrar a los que van a vivir en la armonía y en la plenitud del paraíso. El paraíso está a nuestro alcance en todo momento, sin drogas. Y una espada de vida es la que siempre nos atraviesa, es como el dardo del Cupido. Los santos y los profetas hablan mucho de la flecha de Dios que les atraviesa. Esos simbolismos parecidos al de la espada son el Dios que nos da la experiencia del éxtasis. Incluso las heridas en algunos santos o hombres muy profundamente espirituales, como el Padre Pío, las heridas en las manos, en los pies y en el costado semejantes a las de Jesús, eran heridas en cierto modo dolorosas, pero sobre todo eran heridas que les producían éxtasis, experiencias místicas, espirituales, deliciosas y profundas. Es como la espada de Dios por su sangre, que no es para dañar, sino para producir bendición y vida, rayos de vida. Las espadas, pues, equivocadas, las que realmente destruyen en nuestro mundo, las armas, ahora mismo la guerra presente por enésima vez entre Israel y el pueblo palestino, son armas atómicas, son armas de gran destrucción, solo daño en ese sentido, y no son medicina ni son salud. Pero más específicamente aquí, por eso ponemos entre comillas las espadas de los ángeles o del arcángel Miguel, que es el que supuestamente nos defiende de cualquier mal, del enemigo, incluso del demonio. Las espadas de ellos, en realidad, ¿cómo brotan? Pues como frutos de la impotencia aceptada y de que en apariencia han sido fracasados o destruidos o crucificados, como Jesús. Jesús, al resucitar, el fuego que le rodea simboliza precisamente la espada llameante de la vida. Y cómo desear a uno ser quemado, incendiado en esa llama de la vida. Es el famoso corazón que arde que habla San Juan de la Cruz. Un corazón ardiente, a veces así se dibuja el Sagrado Corazón, no solo crucificado, sino con corona de espinas y con llamas. Es en el que se convierte el corazón de un ser humano
que ha aceptado la impotencia como camino de verdadero poder. Y ese es entonces el caso del camino del sanador interior. Hay poder que mantiene la enfermedad, y ese es el que usan la mayoría de las otras medicinas. Pero hay poder que libera de la enfermedad, y ese es el caso de la verdadera medicina, entre ellas la homeopatía. Recuerden tampoco de dogmatizar lo que llamamos homeopatía integral. El nombre de hecho de homeopatía integral implica cualquier trabajo y esfuerzo de cualquier persona en este planeta que aún sin chochitos sepan integrar fuerzas, algunas de estas 9 que hablamos, de preferencia varias de ellas, si no es posible todas, en el amor y en el servicio que hay. Así que Jesús era homeópata, pues en el sentido estricto, como si fuera alumno de Hahnemann, por supuesto que no, pero era profundamente un homeópata integral en el sentido de que por amor, servicio y en el rumbo de la semejanza, y no del falso poder, sino del poder en cierto modo impotente, así alivió en su tiempo a los enfermos que le rodeaban. Así lograba los milagros. Sobre todo en el rumbo homeopático que hemos explicado en otros temas, de que cargaba la enfermedad de los enfermos y por eso se les iba a esos enfermos. Recuerden que en la lámina de la emperatriz, en el tema de la magia sagrada, del similia similibus curentur, explicábamos pues que la verdadera homeopatía es liberar a los demás de las cargas, porque uno, el médico, Dios sobre todo, el gran médico, carga esas cargas. Explicamos eso un poco en la sesión pasada. Y finalmente también, igual que la duda o el placer tienen un sentido y un valor, pues también obviamente el poder puesto al servicio tiene un gran valor. Si tú sabes de chochitos, pues eso es un poder puesto al servicio, es maravilloso. Pero incluso si tienes carácter fuerte, si tienes personalidad fuerte, aunque pueda ser también destructiva, si la utilizas sano y positivo, entonces haces un gran bien al mundo. La fuerza de carácter puede enseñar a otros, guiar a otros, enseñar, cambiar, transformar. Punto 3. Recuérdense que la tabla esmeralda hablaba de triunfar sobre lo sutil y sobre lo sólido. Ya estuvimos hablando de lo sutil en muchos ejemplos y analogías, no tienen que aprenderse todo eso, ya vendrá cuando tengan que hablar con un paciente. Si ustedes captan en un paciente la duda, recordarán algo de lo que hoy hablamos. Si en un paciente lo captan demasiado inmerso en el insuficiente placer, ya le encontrarán caminos. Y si encuentran que está muy aferrado al poder o busca el poder, también van a encontrar caminos de salud. Veamos ahora el triunfo de la fuerza vital. ¿Qué significa esto de sobre todo lo sólido? Bueno, solidez podemos llamar a la experiencia de que algo obstaculiza nuestra libertad o movimientos. Algo alrededor de nosotros es demasiado sólido, llamamos. Sí, por ejemplo, si alguien nos encierra en un cuarto, no podemos salir. ¿Por qué? Porque no podemos atravesar los muros. Son sólidos. No nos dejan movernos. Bueno, eso es una experiencia física. Pero ¿cuál sería la experiencia de lo sólido emocional? Pues igual, una neurosis, una psicosis, un insomnio, un rencor, un odio, son como barreras que no te permiten libertad de movimientos emocionales y espirituales. Te encadenan, incluso te hacen estar enojado o deprimido, te provocan culpas o desamor. Es todavía incluso entonces más difícil de penetrar y de sanar
la parte sólida, emocional y espiritual que la parte física. Un muro a lo mejor, pues aunque sea con una cuchara o con un pico de algo, puedes lograr atravesarlo y salir, romper una ventana o cerrar de algún modo una barreta, no sé. Pero los problemas realmente difíciles son las cárceles emocionales, las cárceles de relaciones, las cárceles espirituales. Pero de eso se trata al penetrar lo sólido que dice la magia y que dice la verdadera fuerza. Entonces, como decía, el miedo, la culpa, la baja estima pueden ser como un muro impenetrable. Podemos llegar entonces a una consulta con esos muros. Llegamos quejándonos de cosas físicas. Duele tal cosa, tengo tal capacidad de movimiento, tengo tales granos. Pero cuando investigamos más en la historia, en la plática con el enfermo, descubrimos sus miedos, sus culpas, su baja estima. O pónganle los contrarios. Una gente tipo 8, tipo 3, que no tiene miedo de nada, bueno, de todos modos eso es una barrera impenetrable para ciertas cosas que necesita. O que nunca siente culpa, todo lo hace bien y jamás se le ocurre pensar que algo, por más destructivo que todos lo vean, diga que estuvo mal. Eso es una barrera terrible. Y lo mismo la sobreestima. La gente que cree que todo es maravilloso en su vida, que cree que es una buena, verdadera y bella, pero en un sentido exagerado y desproporcionado, entonces es también un muro impenetrable. Pero hablemos primero de los que ahí están escritos. Hagan las analogías con los otros, porque es la gente que normalmente llega a la consulta. Llega más enferma normalmente porque padece estos muros impenetrables que le encarcelan, como son el miedo, la culpa, la baja estima, o pónganle las otras que sabemos: tristeza, enojo, falta de amor. Y hay también ideas de personas que son como un muro impenetrable y nos tocan también de pacientes. Si ya un paciente tiene la idea de que hay que curarse rápido, pues vamos a fracasar con él en el ratito. No va a entender lo fundamental y va a huir porque lo que quiere es así, rápido, mágico en el sentido del poder negativo. Y también hay personas completamente difíciles, enfermas, terribles, en casa, en vecinos, gente conocida, familiares, que son como muros impenetrables. Eso es a lo que llamamos sólido en este sentido, y para lo que se requiere magia y se requiere un modo diferente de trabajar y de dar salud. ¿Cómo se hace en la homeopatía? Con la enseñanza de la Virgen y de nuestra fuerza vital, por una especie de acción emoliente de corazón a corazón. No es la fuerza bruta, que normalmente esa puede destruir o hacer desaparecer algo. La enfermedad, por ejemplo, ya dijimos, se puede en forma de fuerza bruta desaparecer, aparentemente desaparecer. Pero aquí hablamos de otro tipo de acción, una acción suave, como realmente viniendo de lo alto, como saliendo del corazón. Personas, ideas y enfermedades impenetrables se van disolviendo y suavizando. Normalmente una primera consulta homeopática rompe muchas de estas barreras, sencillamente por la presencia del médico, presencia como canal del médico divino, que es libre, que confía en las fuerzas propias y de su enfermo, y que entonces tranquilo lo escucha. Y ya escuchar es esta acción emoliente. La usamos porque la usan en la cocina, y esa acción suave, en la limpieza y cosas así.
suave, como sin notarse, como sin fuerza ni brillo ni apariencia, y que actúe desde el mismo momento de que estamos escuchando.